Si te parece, Javier. Cuando quieras. Empezamos. Vale. Pues nada. Buenas tardes a todos. Me presento para el que no me conozca, que soy presidente de la Asociación de Limusín de Andalucía. Dar las gracias en nombre mío y el de la Junta Directiva a Javier Romero y a Joan Riera y al Grupo Nanta por el tema de esta oportunidad que nos van a brindar y espero que sea interesante para todos y podamos aprender un poquito más. Pues ya doy paso a Joan y a Javier, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Me presento yo también, soy Javier Romero, actual director regional adjunto de Andalucía de Nanta, y el agradecimiento es mutuo porque nos encanta colaborar con el sector y en particular con vosotros, con la asociación de aquí de Andalucía, ¿vale? Permitirme que haga algunas recomendaciones a nivel logístico de lo que va a ser la sesión. En primer lugar, deciros que por política propia de la compañía la sesión se va a grabar como seminario informativo que es y que posteriormente podremos también divulgar, ¿no? Tanto para la asociación como los socios, como bueno, para nosotros mismos también como documento interno, ¿no? A nivel del timing, del tiempo, primero nuestro ponente, Joan Riera, hará una exposición a través de PowerPoint que todos podréis ver y al final de ella intentaremos responder a las preguntas que tengáis y bien hacer al ponente o a cualquiera de nosotros, ¿no? Para ello tenéis en la aplicación abajo un apartado en el que pone preguntas y respuestas, que tiene como dos nubecitas, que es donde tenéis que escribir vuestras respuestas. No hacerlas a través del chat, porque no las vamos a poder ver online o en el momento. Entonces hacerlo por ese canal, preguntas y respuestas que podremos aglutinar o en su caso resumir algunas de las preguntas que haya similares, ¿vale? Lo hacemos así porque este tipo de plataformas complican mucho a nivel técnico temas de sonido y de que se quede colgada la aplicación si todos participamos o tuviéramos vídeo o sonido para actuar, ¿no? Interactuar. Así que recordar hacer las preguntas a partir de que Joan empiece a hablar, podéis lanzarlas y si no al final también pues podéis rematar algunas de las cuestiones que tengáis. Bueno, poco más. Paso ya a presentar a Joan Riera, amigo y compañero de hace mucho tiempo, veterinario y especialista en nutrición animal. Lleva, yo creo que más de 30 años en el sector, vinculado con el vacuno de carne, y es nuestro jefe de producto nacional de la especie, ¿no? De vacuno de carne, que trabaja tanto en España como en Portugal. Pertenece también a la Junta Directiva de Asoprobar, que como sabéis es la Asociación de Productores de Vacunos, miembro también del Beef Council a nivel internacional, dentro del comité de expertos creado por la multinacional, por Nutreco, y que bueno, ha publicado en numerosas revistas artículos y exposiciones, bueno, tanto en Vacuno de Élite, Mundo Ganadero, la propia revista de Asoprobar, además de las miles de participación, yo diría, o cientos de, un poco, de ponencias en ferias, en Expoviga, en Zafra, en Salamanca, en la Facultad de Veterinaria de Bellaterra. Y sobre todo, y es lo que más me complace compartir con vosotros, que es un gran amante del sector de vacuno de carne. Así es que poco más que contaros. Le cedo la palabra a Joan. Vuelvo a reiterar las gracias a Javier por permitirnos colaborar con vosotros y a la Asociación de Limusín. Y al final de la ponencia, pues intercambiamos pareceres, ¿no? A través de vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, porque la pantalla no se ve muy bien, pero me has hecho poner rojo. Menos mal que por la pantalla no se nota demasiado. Primeramente, sobre todo agradecer a la Asociación Andaluza de Limusín la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. La verdad es que es mucho más fácil y agradable poder hacerlo de manera física, porque yo siempre reconozco que aprendo mucho después de la presentación con el vinito, conversando con los ganaderos. Ahí aprendes muchísimo, porque una cosa es la teórica y otra cosa es el trabajo del día a día, y ahí se aprende mucho. Y por lo tanto, bueno, esperemos que con la vacuna y en un futuro, pues seguramente poderlo hacer físicamente. Entonces ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla
Vamos a ver si esto cuadra bien. Adelante, ¿En principio se ve? Se ve perfectamente. Perfecto. Sí. Bueno, la charla la he titulado un poco yo Nutrición por objetivos. Porque cuando hablamos de nutrición, no es fácil hacer raciones en el mercado o en el mundo del extensivo, porque hay muchísimos factores que afectan al racionamiento. Una cosa es racionar un cebo, que sabemos que tenemos un peso de origen, un peso final, que el objetivo lo tenemos claro, maximizar la velocidad de crecimiento, que factores externos como climatología, ambiente, movimiento, están mucho más acotados que en el caso que nos mueve. Por eso, cuando hablamos de hacer raciones en explotación en régimen extensivo, influyen muchos factores a tener en cuenta y la verdad es que sí, influyen muchos factores. Muchas veces, oye, haz una ración, oye, vamos a la finca, vemos qué ganado tienes, vemos dónde se mueve, dónde pasta, qué climatología promedio tienes. Hay muchas cosas que influyen. Lo primero que influye es la raza, y no en su caso. En su caso sí que ahí lo tenemos todo unificado. La raza sería, pues, es la raza Limousin, por supuesto, pero, por ejemplo, a nivel del NRC, a nivel de Estados Unidos, pues, bueno, partiendo de unas necesidades promedio de energía, según la raza, pues, bueno, hay que aumentar o disminuir esas necesidades. Las razas que quizás necesitarían algo menos de energía de mantenimiento serían principalmente las que vienen del Bos Indicus, todo lo que sea el Brahma, Cebú, etcétera, etcétera. Luego tendríamos un poco por encima ese cruce de Bos Indicus pues por un Angus, por un Hereford, que sería el Bradford o el Brangus. En el 1 ponen ahí todo en un cajón desastre el Bos Taurus, todas las razas que provienen del tronco Bos Taurus, que ahí, pues bueno, estaría desde la Chianina al Limousin, pasando por la retinta avileña, que sería también difícil justificar que esos animales necesitan los mismos requerimientos en energía, y por encima animales que verdaderamente sí necesitan más energía de mantenimiento, sería, pues bueno, principalmente las productoras más lecheras, serían Holstein, Jersey, Simmental y todas las de este tronco. Bueno, eso sería una primera clasificación. Pero bueno, a nivel de investigación, gente que le gusta investigar, pues bueno, también tenemos que el efecto calor altera o varía los requerimientos de energía. Aquí como es Estados Unidos, es a nivel de megacalorías, energía metabolizable en megacalorías, las diferentes necesidades a 20 grados, a 30 grados o a 35 grados. Conforme va aumentando la temperatura, también aumenta las necesidades energéticas. Y fíjense ustedes, si afinan, que esto es para una vaca de 450 kilos que tiene un promedio de longitud de pelo de medio centímetro en un ambiente seco y sin viento. Eso significa que todos esos factores también afectarían a las necesidades de mantenimiento. ¿Cómo afecta el viento a humedad? Este es otro estudio que también proviene de Estados Unidos. Bueno, partiendo de un ambiente seco sin viento, un ambiente seco con viento, pues ya aumentan las necesidades. Un ambiente seco con viento, un ambiente mojado y con viento, pues todavía aumentan más necesidades. O sea que pasamos de cerca de 8 megacalorías al día a más de 12. Por lo tanto, la diferencia es significativa. Y partiríamos de una vaca de 450 kilos, 30 grados, 1 centímetro de pelo y, en ese caso, pelo espeso. Con eso lo que quiero un poco contemplar es esa variabilidad, esa dificultad en muchos casos que tenemos a nivel de racionar.
Otro condicionante importante a nivel de calcular las energías de mantenimiento es el peso. Fíjense, conforme va evolucionando el peso de una vaca, van aumentando las necesidades de mantenimiento. Está claro que no es lo mismo mantener una vaca de 350 kilos a mantener una vaca de 700 kilos. Por lo tanto, es otro factor a tener en cuenta. ¿Qué más? Hemos de también saber la capacidad de ingesta que tiene una vaca. No come la mismo o no tiene la misma capacidad de ingesta una vaca en lactación que una vaca en preparto, que una novilla de 2 años o que una novilla de 1 o 2 años. Por tanto, una vaca en lactación podemos prever pues, bueno, que pueda estar consumiendo 14, 15 kilos de materia seca. Fíjese que si fuese una Holstein estaríamos hablando de 22, 24 kilos de materia seca. Solo ese concepto de raza, el salto espectacular que habría a nivel de capacidad de consumo de materia seca. Una vaca en preparto, donde, como veremos, esa alimentación esos 2, 3 meses antes del parto es crítica para el futuro, la futura cubrición de esa vaca después del parto. Pues bueno, tiene la capacidad de ingesta disminuida solo por el hecho del tamaño del feto, ya produce una disminución de ingesta. Ya, pues bueno, aquí ya perdemos 2 kilos de materia seca. Una novilla de 2 años, que en principio es, pues bueno, dependiendo los objetivos que nos marquemos, hay objetivos de, oye, yo quiero tener el primer parto a los 2 años, hay otro objetivo que dice, no, yo quiero cubrir la novilla a los 2 años, dependiendo de esos objetivos, pues bueno, la ración será distinta, pero hemos de tener en cuenta que es un animal que, bueno, puede comer 9 kilos de materia seca, por tanto, es posible que la concentración nutricional sea mayor. Y una novilla de 1 o 2 años, donde veremos cómo las velocidades de crecimiento, sobre todo en esa fase, en la fase desde nacimiento a 1 año, son muy importantes en el futuro reproductivo de esa futura vaca. En estudios que ahí se han hecho en España, con las condiciones españolas, por tanto, es una información muy, muy, muy fidedigna. Pues bueno, tiene una capacidad de consumo de 7 kilos de materia seca. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de racionar. A nivel global, a nivel general, estas serían las necesidades de una vaca en extensivo. Es seca a mitad de gestación, pues necesitaríamos entre 4 o 5 unidades forrajeras leche. Fíjense cómo aumenta significativamente las necesidades en el último tercio de gestación, de 5 a 6,5 unidades forrajeras leche. En inicio de lactación, pico de lactación, 8 o 9. ¿Por qué? Porque ahí nos podremos permitir perder algo de condición corporal, como veremos a posteriori, y en mitad de lactación pues necesitaremos entre 9 y 10 unidades forrajeras leche. Y por otro lado estará la proteína. Explico un poco lo que es el PDI, porque unidades forrajeras leche es un dato que manejamos más. Quizá el PDI era un dato que manejamos algo menos, porque normalmente, bueno, nos llega mucha información como proteína bruta. El PDI es el concepto de proteína digestible intestinal. Son los gramos de proteína que necesita una vaca que lleguen al intestino para poder ser asimilados. Y el PDI se nutre de 2 fuentes. De la proteína microbiana. Nosotros sabemos que el rumen es el gran fermentador de los rumiantes. La proteína que llega al rumen es transformada por la flora ruminal, y esa flora ruminal, esa flora microbiana es la que pasa en el intestino y es absorbida en el intestino con todos sus nutrientes, entre ellos la proteína, más la proteína bypass, la proteína que va directamente al intestino, que no es transformada en el rumen. Esa suma de las 2 proteínas sería, a grandes rasgos, lo que forma ese concepto de PDI. Es un concepto más avanzado que el de proteína bruta. Pues bueno, fíjense que las necesidades respecto al estado reproductivo de la vaca también cambian significativamente. O sea que si
al factor raza, que en su caso no existe, al factor ambiente, al factor estado reproductivo, le vamos sumando distintos factores, vemos que, bueno, racionar en extensivo no es tan sencillo. Y también hemos de saber con qué forraje contamos, porque, a ver, no nos equivoquemos, la base de la alimentación tiene que ser los recursos de la finca. Hemos de maximizar los recursos de la finca. Pero claro, todos los forrajes tienen su fase de maduración. Bueno, tenemos un poco las hojas tiernas, en las que, bueno, es donde hay más proteína. Estaríamos hablando entre un promedio, dependiendo evidentemente del tipo de forraje, de entre un 22-35% de proteína bruta, y la fibra neutrodetergente y fibra de ácido detergente. Para que nos hagamos un poco el concepto, fibra neutrodetergente es la celulosa, la lignina, que es la fibra que no se asimila, y la hemicelulosa, que es una fibra de alta asimilación. Y la fibra ácido detergente solo tiene en cuenta la celulosa y la lignina. Por lo tanto, siempre nos interesa pastos o tallos con mayor o alta proporción de fibra neutrodetergente, porque significa que tiene mucha hemicelulosa. Pero claro, dependiendo un poco del estado de madurez y de dónde hago, por ejemplo, el corte, pues tendré más hojas tiernas, tendré más tallo intermedio o tendré más tronco, donde, pues bueno, en la pared celular de todas las hojas hay un contenido celular que en los forrajes no son muy altos, que son los carbohidratos no fibrosos. Carbohidratos no fibrosos serían lo que son los azúcares, por decirlo de una manera, la glucosa, por decirlo de una manera. ¿Quiénes son los grandes aportadores de carbohidratos no fibrosos? Los cereales. Los cereales con alta proporción de almidón son los grandes aportadores de carbohidratos no fibrosos, que eso sí, esos prácticamente son 100% digestibles. Y bueno, y las paredes celulares, que la parte ya del tronco, que bueno, que podemos pasar de un 20 a un 60% de digestibilidad dependiendo de la maduración. Bueno, eso con analíticas se puede saber, o sea, de hecho, Nanta analiza forrajes, analiza ensilados, analiza materias primas, tanto de las que usa en fábrica como de clientes, para, bueno, poder saber un poco a nivel de enos, ensilados, etcétera, etcétera, con qué jugamos. Tenemos alta proteína, baja proteína, tenemos más fibra de detergente, menos fibra de detergente, y poder ajustar las raciones a esa alimentación. Por eso en muchos casos, bueno, en Nanta tenemos pues, muchos distintos tacos, muchos distintos niveles de tacos. En algún caso hemos tenido que hacer alimentaciones personalizadas. ¿Por qué? Porque bueno, la variabilidad es importante. Otra cosa también, lo que normalmente te aconsejan, bueno, con altas temperaturas, con animales que, bueno, que lo superan bien, con jadeos suaves, pues bueno, todos tus requerimientos súbelos un poco por 1,07. Jadeos profundos, animales que sufren la temperatura, que están menos acostumbrados a esta temperatura, pues bueno, como hiperventilan para poder disminuir su temperatura interna, utilizan gran cantidad de energía, por lo tanto, su energía de requerimiento aumenta, debería multiplicar por 1,18. Nivel de actividad, hasta esto en muchos casos hay que tener en cuenta. Animales que, bueno, en movimiento, que pastan en terrenos planos, que tienen una buena disponibilidad de forraje, bueno, por este consumo energético del movimiento, pues deberíamos sumar un 10%. Ahora nos vamos a las montañas de León o a las montañas del Pirineo, donde son terrenos montañosos, a veces con menos disponibilidad de forraje, pues solo ese esfuerzo de las vacas de movimiento arriba y abajo, pues ya tengo que incrementar un 50% esas necesidades. Por lo tanto, todo eso son temas a tener en cuenta. Por eso siempre hablamos del concepto de que el racionamiento en vacas de carne lo que intentamos es hacerlo por objetivos. Desde mi punto de vista, y lo más importante es poder lotear lo máximo que yo pueda. Muchas veces lo ideal es lo inconveniente de lo práctico, y en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, al menos vacas gestantes, vacas recién paridas en vía de cubrición,
vacas a final de gestación, los 2-3 últimos meses, las novillas, sobre todo, y los sementales es más relativo. Pero sobre todo, esos 4 lotes deberíamos intentar poderlos tener, porque sus necesidades van a ser distintas y los objetivos de condición corporal serán distintos. Por lo tanto, las raciones, para ir a lo más ideal, también deben ser distintas. Nutrición por objetivos. Bueno, en vacas, ¿qué objetivo sería el principal? Bueno, el principal sería fertilidad, intentar llegar a ese objetivo de un ternero por vaca y año. Un tema también importante, bueno, es tener peso del ternero al destete. Ahí hay un condicionamiento genético espectacular. En el caso de Limousin está más que demostrado. Y, claro, para conseguir esa fertilidad de intentar conseguir un ternero por vaca y año, yo tengo que acortar el máximo el anuestro posparto. El anuestro posparto es el tiempo que tarda una vaca desde que pare hasta que entra en el primer celo. Eso no significa que quede cubierta, pero sí que hasta que entre en el primer celo. Y en el caso de las novillas, veremos que hay gente que trabaja, pues bueno, con objetivos dependiendo de qué edad quiero hacer en la primera cubrición. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, hay partidarios, es decir, bueno, yo quiero tener el primer parto en una novilla de 2 años. A los 2 años quiero tener el primer parto. Bueno, ese es un objetivo. O dice, no, yo quiero ir un poco más despacio, yo quiero la primera cubrición con la novilla de 24 meses. Está claro que la nutrición que yo necesitaré en esas novillas será distinta. Es distinta la alimentación que yo voy a tener que dar a una novilla si quiero tener el parto a los 24 meses que la alimentación que yo voy a dar a una novilla si quiero tener la cubrición a los 24 meses. Veremos que en eso hay un estudio que se han hecho en Aragón y que es muy, muy interesante. Y claro, ¿cómo podemos medir? Claro, o sea, yo no les puedo proponer, oiga, mira, utilicen mi programa de alimentación y al cabo de un año veremos si se cumple la fertilidad. Me dirán, bueno, sí, ¿y si no se cumple qué? Podemos tener luces rojas o podemos tener indicadores lo menos subjetivos posible, que no es fácil, lo menos subjetivos posible, para poder ver si esa propuesta de nutrición nos vamos acercando a esos objetivos de fertilidad y de anuestro posparto. Bueno, en vacas y sementales la única medida que tenemos es la condición corporal. O sea, nosotros sabemos, tenemos unas curvas de condición corporal en la que tenemos unos objetivos de condición corporal a la cubrición, unos objetivos de condición corporal al destete, unos objetivos de condición corporal a los 3 meses antes del parto, y esa, con el aspecto subjetivo que tiene, que lo reconozco, esa es la mejor manera de poder ver si verdaderamente mi alimentación está dando o está siguiendo la curva que yo necesito para poder conseguir esos objetivos. Y en el caso de las novillas, eso es más sencillo, es velocidad de crecimiento. Yo creo que en todas las explotaciones deberíamos tener nuestra báscula. Es importante el peso de las novillas. Veremos que la velocidad de crecimiento de las novillas desde el nacimiento al primer año, por esos estudios que se han hecho y que se han hecho en España, condiciona mucho el valor reproductivo de esa novilla en un futuro, a partir de los 2-3 años. Bueno, este sería el objetivo de condición corporal. Si miran en Internet, verán que, por ejemplo, la condición corporal en Estados Unidos se mide en 9 puntos, de 1 a 9. Bueno, en Europa lo hacemos de 1 a 5. Si de 1 a 5 ya a veces es difícil, de 1 a 9 ni lo cuento. Porque poner 9 puntos distintos a 9 condiciones corporales es francamente difícil. Entonces, pues bueno, esa sería una curva objetivo
de condición corporal a lo largo de ese año reproductivo de la vaca. Yo debería llegar a la cubrición entre 3, 3,5 de condición corporal. En esa fase de lactación yo puedo conseguir debo conseguir una movilización de reservas y puedo bajar hasta 2, 2,5 de condición corporal para, en esa última fase, sobre todo en esos 3 últimos meses de gestación, volver a recuperar y llegar a ese 3, 3,5 de condición corporal y empezar otra vez el ciclo reproductivo. Este sería el mapa ideal y eso sería un poco la manera menos subjetiva de poder analizar si verdaderamente estoy en un programa de alimentación que se acerca a los objetivos de fertilidad y a nuestro posparto. Porque claro, evidentemente, esa condición corporal estos objetivos de condición corporal están relacionados con fertilidades y a nuestros posparto, como veremos luego en los estudios. La condición corporal nos indica las reservas corporales de la vaca. Hemos dicho que después del parto podemos movilizar las reservas, pero bueno, tampoco movilizarlas muy bruscamente. O sea, podemos movilizar más de un punto, pero en 2 meses y medio posparto. No bajemos en un mes un punto y medio de condición corporal. Al parto, una condición corporal de 3, 3,5 para no lastrar esa recuperación. Claro, piensen que si yo llego al parto con una condición corporal por debajo de 2,5, claro, la vaca retrasará mucho la entrada de celo, porque lo primero que intentará es, la reproducción hay que tener en cuenta que es una función de lujo. Yo primero me recupero mi condición corporal, recupero mis reservas grasas y cuando he recuperado, entonces pienso en entrar en celo, pienso en la reproducción. La mejor tasa de gestación es cuando paren con esa condición corporal, entre 3 y 3,5. Si se mantiene la condición corporal tras el parto, hay un menor a nuestro posparto, insisto, a nuestro posparto es el tiempo que tarda una vaca en entrar en celo, y hay un mayor desarrollo folicular, por lo tanto la capacidad de quedar gestante es mayor. Las vacas que paran delgadas, como mínimo, ya retrasan entre 28 y 30 días el tiempo en entrar en celo. Y no solo eso, que entren en celo no significa que quedan gestantes. Luego el problema es que la gestación también se retrasa. Vacas es el último punto. Vacas delgadas o gordas, exceso de grasa, también dificultan la gestación. Hemos de tener en cuenta una cosa: vacas entre 2 y 3 años todavía en algunos casos crecen, por lo tanto no movilizan sus reservas igual que las adultas. Lo que pasa es que, claro, ya tener un lote más para vacas de menos 2 o 3 años, quizá entonces ya estemos rizando el rizo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esa es una manera de los 5 puntos de la condición corporal. Nosotros pensamos que hemos de estar siempre entre ese 2, 3, 3,5. O sea que lo ideal sería la condición 3, las apófisis espinosas solo se notan presionando y empieza a acumularse algo de grasa en el maslo de la cola. Ese sería un poco el estado corporal promedio que exigiríamos a nuestras vacas. Si nos vamos moviendo sobre ese 3, podemos bajar a 2,5, recuperamos rápido. El problema es cuando caemos por debajo de 2,5 o 2. Entonces la recuperación es mucho más complicada. Entonces, esto es un poco el tema de manejo. Esa es un poco la manera de poder ver la gestión corporal. Claro, a veces no es fácil poder hacer el control de condición corporal en el vacuno extensivo. Luego, con la experiencia, el ojo también ayuda. Pero al principio la palpación es importante. Bueno, a nivel de ejemplo, este sería una vaca de condición corporal 1. Pues evidentemente las apófisis espinosas no es que se vean, es que las cuentas.
falta tejido graso, lomo hendido. Bueno, es una vaca en la que francamente está muy delgada, base hundida. Ese sería un grado 2, tampoco deberíamos llegar aquí. El lomo todavía está deprimido, algo de tejido graso, pero todavía notamos las apófisis espinosas. Empiezan a taparse las últimas costillas, pero todavía los huesos de la pelvis son provenientes. Bueno, a nivel de extensivo no deberíamos llegar aquí. Esto es, la fuente es del Instituto del Gobierno de Aragón, que es de los institutos que ha trabajado mucho en vacuno extensivo. Pues bueno, esas serían vacas flacas, 1, 2. Nunca deberíamos llegar a esa condición corporal. Esas vacas necesitarán un tiempo de recuperación antes de entrar en un proceso de reproducción. Por lo tanto, ahí vamos a tener una fase complicada. Grado 3. Bueno, en ese es en el que yo creo que deberíamos empezar a movernos. El lobo no está depresivo, pero bueno, pero se ve con facilidad. Hay una moderada tapa de grasa, no nos interesa animales grasos, una ligera tapa de grasa en las costillas, la base de la cola ya no se ve hundida, y se empieza a detectar algo de tejido graso ya palpable. Bueno, ese sería un buen promedio para tener nuestras vacas. Eso sería una condición corporal 2-3. Bueno, eso serían vacas en las que aquí quizá ya tenderíamos un poco a condición 3 larga, pero bueno, eso sería un buen estado de carnes de las vacas. Esa sería la manera de poder medir lo que verdaderamente, si la nutrición que estamos dando está de acuerdo con los objetivos que tenemos. Aquí ya tendremos vacas excesivamente grasas, eso ya es una vaca gorda. No hemos de llegar aquí. Eso evidentemente lo que hace es que hemos hiperalimentado a estas vacas, por lo tanto hemos derrochado alimentación. Aquí ya se ve ya el maso de la cola está cubierto, se ve ya unos buenos acúmulos de grasa. No hemos de llegar aquí y esto ya es una vaca prácticamente de matadero. Jamás hemos de llegar a esos niveles de encebamiento de las vacas. Bueno, eso sería ya una condición 3-4. En algunos casos quizá esta ya rozaríamos lo excesivo, pero bueno, eso sería un buen estado de condición corporal. Bueno, y esta es la medida menos subjetiva que tenemos para poder mirar el estado de carnes de una vaca en un momento determinado de su fase reproductiva. Cuando más se acerque al parto tendremos que estar más cerca del 3-3,5. A los 4 o 5 meses del parto podremos estar en 2,5 y ese es el balance con el que tenemos que evaluar si el racionamiento es adecuado para esas necesidades en un momento determinado y si con ello yo voy a poder conseguir ese objetivo de fertilidad. Fíjense, condición corporal al parto de 2 a 3, 3 plus, 4. Los días de anoestro, o sea, lo que tarda una vaca en volver a salir al celo. Baja condición corporal, pues tarda 88 días. 3, justito el 3, pues estaríamos con 70 días. Entre 3 y 3 plus, pues estaríamos entre los 51, 60 días. Evidentemente todos son promedios, no lo cojan al pie de la letra. Y una vaca, quizá un 4 menos, tendría, pues bueno, un anoestro posparto de 30. Pero bueno, hemos de tener en cuenta que una cosa es cuando entra en celo y otra cosa es la tasa de concepción, cuánto quedan preñadas. Así que, evidentemente, con vacas que llegan delgadas al parto, la tasa de gestación disminuye significativamente. Lo ideal, pues bueno, en este caso, incluso incluso perdiendo, que es lo que hemos dicho, que evidentemente podemos perder algo de condición corporal. Bueno, tenemos unos datos aceptables,
aceptables de tasa de concepción y una más de 3 y encima engordando, el celo ha entrado rápido, pero la tasa de concepción disminuye. Por lo tanto, son datos que tampoco nos interesa. Por tanto, sí hay una relación entre condición corporal al parto, a nuestro, y la tasa de gestación. Otro estudio y este es español, es muy interesante porque aquí lo que te marca, yo tengo una alimentación preparto y una alimentación posparto, una alimentación los 2 meses antes de gestación y una alimentación los 2-3 meses después de gestación. ¿Dónde invierto? O sea, me interesa más tener el mejor pasto, el mejor forraje, el mejor heno, el mejor concentrado en preparto o en posparto. Bueno, fíjese que cuando yo tengo una alimentación alta en preparto, una alimentación alta en preparto significa que, que estoy yendo a esa condición corporal, que estoy haciendo un steaming. Yo tengo que, la fertilidad se me pone en un 92% y diferencia significativa. Mientras que si en el preparto yo estoy dando una subnutrición, aparte de que voy a llegar con menos peso, aparte de que voy a llegar con menos condición corporal, la fertilidad me baja al 75%. Sin embargo, si yo llego con condición corporal más o menos buena al parto, aunque yo esté movilizando energía, estoy movilizando las reservas, porque aquí tengo una alimentación baja, la fertilidad prácticamente se me mantiene. Me está diciendo que la diferencia no es significativa. O sea, que la diferencia no es atribuible a ese cambio de alimentación, mientras que en este caso sí es atribuible en todos los casos al tema de la alimentación. Por lo tanto, según este estudio, nos viene a decir que quizá hemos de cuidar mucho esa alimentación preparto, porque aparte de que, como hemos visto, la vaca tiene menor capacidad de ingesta, puede comer esos 12 kilos y no esos 14, repercutirá mucho en la fertilidad, en la próxima cubrición. Esto nos viene a decir un poco lo mismo. Este también es un estudio español. Alimentación preparto, alta en preparto, alta en posparto, alta en preparto, baja en posparto. Y que el anuestro prácticamente es el mismo. Sin embargo, a la que es baja en preparto y baja en preparto, ya el anuestro se nos dispara. Sobre todo, evidentemente, a la que es baja-baja. La que es baja-baja, fíjense que estaremos en una condición corporal por debajo de 2 y el celo no nos aparece hasta casi cerca de 200 días después del parto. Por lo tanto, aquí hemos perdido todo el año. Por lo tanto, viene otra vez a ratificar que hemos de cuidar muy bien esa alimentación de los 2-3 meses antes del parto. Por eso siempre se aconseja, si evidentemente tenemos los partos más o menos agrupados, poder intentar seleccionar esas vacas que les falta entre 2-3 meses para parir, para poder hacer una nutrición un poco más específica, un poco más cuidada en el buen sentido y no descuidada, pero sí pudiendo movilizar más en posparto. Por tanto, es mejor invertir unos recursos antes del parto que después del parto. Y aquí, nos viene un poco lo mismo. La condición corporal, conforme llego a la condición corporal, esto porque son vacas en distinta época del año, por lo tanto habrán tenido una alimentación distinta. Aquí la diferencia es significativa, la condición corporal, y aquí también el tiempo que tarda en salir otra vez gestante, pues también es significativa. Nos vamos casi al doble. Por lo tanto, 2 ideas. Es importante la condición corporal a la que llega una vaca al parto. Al fin y al cabo, es la fase crítica para poder intentar conseguir estos ratios
objetivo de un ternero por vaca y año, y esa fase de alimentación, preparto, de esos 2-3 meses, es otra fase crítica que hemos de tener en cuenta. Por lo tanto, es donde más alerta hemos de estar a la hora de analizar condición corporal y ver si la vaca vamos en buen camino, o 2 meses o 1 mes antes del parto todavía nos está disminuyendo la condición corporal. Por lo tanto, entonces sí que estaríamos hipotecando la próxima cubrición. Bueno, he querido tocar un poco el tema de las vacas, dar unos conceptos generales, y vamos a entrar un poco en las novillas. En las novillas, en muchas explotaciones, a veces las novillas son un poco las olvidadas. Las cuidamos mientras están a pie de madre, y en el momento que las destetamos ya, pues bueno, vayan al campo, se busquen la vida. No en todas las explotaciones, ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno, aquí hay dos preguntas importantes, ¿no? ¿Es interesante o puede afectar la velocidad de crecimiento en la recría de las novillas en su futuro reproductivo? ¿Y tiene influencia en su futuro reproductor? ¿Cómo afecta? Bueno, esos son los estudios que yo me refería, que se han hecho aquí en España, y bueno, que dan unos resultados, dan unas conclusiones muy significativas. Bueno, pongámonos como objetivo, un objetivo que puede ser asumido o no, que pues bueno, yo quiero lograr un parto de las novillas a los 24 meses. Este es mi objetivo. Puede ser, yo quiero la cubrición a los 24 meses. En cada explotación nos marcaremos su objetivo, pero aquí ese estudio lo que hizo, dice, bueno, si yo quiero lograr un parto a los 24 meses, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si a posteriori cómo afecta a esa novilla que yo quiero que dure 3, 4, 5, 6, la máxima vida reproductiva con los máximos partos. Bueno, pues aquí nos marcamos unos objetivos. Hay que realizar la primera cubrición cuando como mínimo tengan entre un 65 y 70% del peso adulto, intentando utilizar sementales de fácil parto. En el caso del limusín si se caracteriza es porque normalmente son de parto fácil. Garantizar un manejo de gestación que me permita llegar a ese primer parto, o sea que a esos 24 meses esa novilla tiene que estar, pues bueno, entre un 80-90% del peso adulto, sin grasa, sin excesivo engrasamiento, porque hemos visto que la grasa es peyorativa. Y bueno, asegurar que durante esa primera lactación se cubren los requerimientos, porque esa novilla todavía crecerá. Hay gente que dice entre 3 o 4 años, creo que entre 2-3 años, esa novilla todavía crecerá. Pero lo que crece del primero al segundo parto ya no tiene nada que ver con lo que crece del segundo al tercero. Por lo tanto, bueno, estos son los objetivos. Y eso hay que ver si son objetivos viables, son objetivos interesantes o no. Y entonces, esto es lo que se hizo. Este es el estudio que se hizo en la Diputación de Aragón. Cogieron un grupo de novillas nacidas en el 2009, y lo que hicieron fue, pues vamos a hacer 4 pautas de alimentación. Vamos a buscar que en la fase de lactación, o sea, que desde nacimiento a los 6 meses tengan una velocidad de crecimiento alta, que sería A, o desde el nacimiento a los 6 meses tengan una velocidad de crecimiento media. Yo no me atrevo a decir baja, media. Y luego otro cálculo, que de esa recría de los 6 a los 12-15 meses tengan una velocidad de crecimiento alta o tengan una velocidad de crecimiento media. Por lo tanto, no sé si me explico, pero voy a tener 4 grupos. Voy a tener 2 grupos de alta, o sea, alta velocidad de nacimiento al destete y alta velocidad después del destete. Voy a tener un grupo de alta velocidad del nacimiento al destete y media velocidad del destete hasta los 12 meses o 15. Voy a tener un grupo de bajo crecimiento desde el nacimiento al destete y alto crecimiento desde el destete a esos 15 meses, y otro grupo que va a ser de bajo crecimiento desde el nacimiento hasta los 15 meses. Entonces tengo
4 grupos de novillas alimentados con 4 sistemas distintos. Bueno, vamos a ver un poco qué resultado nos da. Bueno, el resultado que nos da se entiende: bajo, 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 alto, alto, bajo, alto, alto. La edad del parto no cambia demasiado, estamos en el objetivo de sus 24 o 25 meses aproximadamente, no hay una diferencia muy significativa. Está claro que el peso al parto sí hay una diferencia significativa. Evidentemente, los animales que han tenido una alimentación menor pesan significativamente menos que los que han tenido una alimentación mayor. Las condiciones corporales son parecidas, o sea, no confundamos peso con condición corporal. Condición corporal es estado de la carne, estado de carnes del animal, no el peso. Lo que sí que empieza a haber ya un poco de diferencia es en el anoestro posparto. O sea, los animales que han tenido un crecimiento bajo desde el nacimiento a los 15 meses y desde el destete a los 15 meses presentan un retraso en la entrada de celo mayor que los animales que han tenido una alimentación alta desde el destete a los 15 meses y una alimentación alta desde el nacimiento a los 15 meses. Por lo tanto, perdón, esto se ha disparado. Disculpe, por lo tanto, en este caso veremos que la alimentación desde el nacimiento al destete, en el caso de nuestro posparto, pues no tiene demasiada influencia. Tiene más influencia la fase de destete a los 15 meses. Bueno, esto es un primer resultado. Bueno, seguimos con el análisis de este estudio, y ahí, bueno, lo más significativo es a la edad de pubertad, a la edad que aparece el primer celo. Y ahí sí que empiezan a haber diferencias. Los que han tenido una alimentación baja, evidentemente no aparece el primer celo hasta casi los 14 meses. Los que han tenido una alimentación baja hasta el destete, pero alta del destete hasta los 15 meses, bueno, están en 10 meses. Salen peor los que han tenido una alimentación alta desde el nacimiento al destete que desde el destete a los 15 meses, y el alto es el que sale mejor, pero no con una diferencia muy significativa entre este 9,3 y este 10,4. Es un mes, pero bueno, eso nos vuelve a dar un poco el clic de que es importante esa velocidad de crecimiento desde el destete hasta los 15 meses. Ahí parece que nos jugamos bastante, por lo que dice este estudio. ¿Qué más? Bueno, aquí otro estudio. Eso sí que está hecho en vacas de leche. Esto viene de Estados Unidos, pero bueno, es un poco también con el concepto de que ahí también están utilizando un poco, estudiando esa estrategia de nutrición. Y ahí lo que ellos calculaban es, evidentemente, como vaca de leche, el peso del parénquima glandular de la ubre como productora de leche. Y en este caso concreto, sí reconocían que del crecimiento en las primeras semanas, en ese caso sí tenía más influencia en el desarrollo mamario. Eso para nosotros es un poco más secundario. Pero lo he querido poner aquí porque para que vean ustedes un poco que, bueno, que esos tipos de estudios tanto se hacen en extensivo como se hacen en vacuno de leche, cuyos objetivos son totalmente distintos. Y esos empiezan a ser un poco las conclusiones a las que llegan ese equipo de investigadores. El empleo de un concentrado o de una ración en la alimentación de terneras durante el periodo de recrío dio lugar a un mayor crecimiento y desarrollo, así como al adelanto del primer celo con respecto a las que solo ingirieron forraje. Lo que significa es que crecieron más lentamente. No significa que el forraje sea malo, ni mucho menos. La base tiene que ser forraje. Pero sí que, bueno, esa es una primera conclusión de este equipo de investigadores.
Por otro lado, otra de las conclusiones es conveniente señalar que se observó que el porcentaje de vacas que tras 2 épocas de paridera presentó un solo parto fue mayor para las del grupo bajo. O sea que esas novillas que crecieron más lentamente perdieron un año, por decirlo de una manera. Este hecho podría determinar que con el paso del tiempo el número de crías destetadas fuese menor para esos animales. Por lo tanto, bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta un factor económico. Otra conclusión: la ganancia de peso tanto antes como después del destete está inversamente correlacionada con la edad de la pubertad, de forma que ésta se adelanta cuando el ritmo de crecimiento es más rápido. Eso lo hemos visto en la primera estadística. Hemos visto que el que iba rápido, a 9 meses y poco, una ternera entraba en celo. Y eso, saltando las distancias, eso a veces lo vemos en los cebaderos que se ceban hembras, como cebamos a la máxima velocidad que queremos, bueno, las terneras con 8 o 9 meses entran todas empiezan a entrar en celo, y si los machos del cebadero están cerca de las hembras, ahí se empieza a montar un circo. Por lo tanto, es cierto que eso ocurre. Otra conclusión: la duración del anuestro posparto, o sea, el tiempo que entra una vaca a entrar en celo después del parto, se vio alargado en los lotes con un ritmo de crecimiento bajo en la recría. A la vista de estos resultados preliminares, se podría concluir que con un crecimiento cercano a 1 kilo, en casos 1 kilo, dependerá cuál sea el peso objetivo. En algunos casos serán 700 gramos, en otros casos serán 500, depende de los objetivos que nos marquemos. En la recría será factible adelantar el parto a los 2 años sin perjudicar los rendimientos productivos ni alargar la duración del anuestro. Por lo tanto, ellos ven factible poder tener partos a los 2 años. Esta mejora, otra de las conclusiones, esta mejora se cuantifica en un adelanto de la edad del tercer parto, en casi medio año, lo que significa una reducción entre el 15 y el 20% de los costos debido al mantenimiento de animales menos productivos. Eso también es un mensaje de sostenibilidad. Estoy aprovechando mejor esa vida productiva de la vaca. Puedo incluso ganar medio año según las conclusiones de este estudio. ¿Qué más? Las terneras inician la pubertad con un peso similar, alrededor del 55-60% de su peso adulto, independientemente del manejo. Otra cosa es en el tiempo que llegas. O sea que el crecimiento lento, llego al mismo peso y llegaré a la pubertad sin ningún problema. Lo que pasa que retrasaré el tiempo. La edad al que se alcanzó ese peso del ritmo de crecimiento prepuberal, siendo más precoces las novillas con mayor ganancia de peso, especialmente si fueron durante la lactancia. En estos casos ellos argumentan que durante la lactancia es donde ellos vieron que ese factor es más determinante. Algo a tener en cuenta: la dificultad al parto aumentó en las novillas con crecimiento bajo. Eso también es sorprendente. Desde el nacimiento a la cubrición, o sea, aquí, de toda la fase, debido a un peso al parto menor al recomendado para novillas de razas cárnicas, unido a un escaso desarrollo pélvico que derivó en una alta desproporción materno-fetal. Por lo tanto, nos está diciendo que siempre que sea una nutrición adecuada y que no vayamos a producir grasa, aunque aumentemos la velocidad, el desarrollo será armónico. O sea, tendremos unas vacas con una buena longitud de grupa y una buena amplitud de grupa, que eso es básico para futuras reproductoras. Entonces, la fertilidad y la fertilidad de parto, claro, son caracteres de un peso económico muy importante en nuestro negocio. Este es un estudio sudamericano que, bueno, viene a ratificar un poco lo mismo. Aquí ellos trabajan con 3 niveles de ingestión y también, bueno, el de ingestión alto, bueno, el diámetro dorso-esternal es un poco mayor y la anchura de grupa también es un poco mayor. Está claro que lo que se desarrolla más es el perímetro del pecho, pero también
la estructura, facilidad de parto es algo mayor en estas que han recibido un producto, una alimentación alta. La edad media de mostrar el primer celo, como no podía ser, evidentemente, entras en la misma conclusión, porque como hemos visto está relacionado con el peso y está claro que a mayor velocidad de crecimiento, con menos edad llegamos. Una de las últimas conclusiones, el adelanto en la vida productiva de las novillas o edad al primer parto. Tradicionalmente, la primera cubrición se ha realizado a partir de los 2 años de edad. Incluso en algunas ganaderías se busca el primer parto hasta los 3 años de vida. Con ello se consigue un desarrollo casi completo de la reproductora antes del primer parto. De nuestro estudio, del estudio de este equipo, se desprende que un buen cuidado de las novillas desde el destete, alimentación equilibrada y ajustada a sus necesidades, permite adelantar esa fecha de la primera cubrición. Eso ya es ver si a nivel de nuestra estructura nos interesa o no. Y este es un ejemplo de lo he traducido, viene de Estados Unidos. Y bueno, aquí el objetivo es, yo quiero un parto a los 2 años, por lo tanto, 730 días. El objetivo de cubrición, bueno, tengo 420 días para cubrir esa novilla. Si lo que quiero es tener un 60-65% del peso adulto, estamos hablando de una vaca de no mucho peso, bueno, voy a estar alrededor de los 300 kilos. A mí me gustaría ir más a un 70, pero ahí van al 65, a unos 300 kilos. Y aquí fíjense que trabajan solo en la fase de destete. Entonces, ellos calculan que al destete con 210 días va a estar sobre los 200, en este caso 202 kilos. Si a los 420 días yo quiero estar a ese tanto por ciento del peso adulto, tengo que estar creciendo, en este caso, en esa fase de destete hasta estos días, a 440 gramos diarios. Por lo tanto, yo voy a tener que intentar ajustar una nutrición para conseguir estos objetivos. Y eso lo puedo medir con la báscula. Es la única manera que puedo medir que verdaderamente voy a esos objetivos que yo me he marcado. Objetivo al primer parto. El primer parto, como mínimo, que esté en el 80% del peso adulto. Claro, 450 kilos, el 80% del peso adulto, al primer parto tiene que estar con 360 kilos. Claro, eso significa pues que si la cubrición la hemos hecho con este peso y tengo que llegar a este peso en esos tiempos de gestación, pues mientras esté gestando, yo tengo que buscar 240, 250 gramos diarios para poder llegar a ese objetivo de el primer parto a los 2 años con el 80% del peso adulto. Y me puedo marcar un objetivo de segundo parto. Hemos dicho que en el segundo año esas novillas, o ya vacas ahora, sigue creciendo. Y quiero que al segundo parto, como mínimo, esté al 92% del peso adulto, que serán los 415 kilos. Hago la misma resta y digo, bueno, esta vaca después del parto, como objetivo del segundo parto, tiene que estar creciendo todavía 150 gramos. Bueno, esto es una manera de en el crecimiento de las novillas, trabajar por objetivos. Esa es una manera de poder trabajar. Es una manera de poder medir si mi programa de nutrición se adecua a los objetivos que yo quiero. Y una última transparencia para hablar algo de los sementales. Bueno, el manejo de los toros en los rebaños de vacas nodrizas tiene un fuerte impacto económico. Los sementales para incluir las vacas deben ser animales sanos, fuertes, mostrar una adecuada libido para poder servir de forma óptima a las hembras. Una vez que los toros finalicen su periodo de cubrición, es cuando se les debe prestar una especial atención, recuperar la condición corporal, un extenso examen reproductivo. Todos deberían ser también revisados antes de empezar la función productiva y comprobar que estén capacitados para montar y para servir. Por mi parte, nada más. No sé si me he pasado un poquito del tiempo que tenía estipulado.
bueno, agradecerles la atención y de todo corazón esperar que en un futuro podamos hacer una reunión cara a cara, que es donde se intercambian experiencias y donde se aprende. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Yo creo que ha sido, vamos, te ha pasado un poquito, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante y espero que al aforo también. Veo algunas preguntas. Os recuerdo a los que tengáis alguna hora que ha terminado la presentación, que podéis escribirla en el apartado preguntas y respuestas, no en el chat, ¿vale? Preguntas y respuestas. Y tenéis tiempo ahora para formularla. Bueno, yo también quería comentar que si alguna pregunta hoy queda, no se puede preguntar o hace falta alguna información, la buscaremos y la contestaremos a posteriori. Correcto. Javier, ¿quieres comentar tú algo de la verdad que ha estado, y qué resaltarías? La verdad que está muy interesante, sobre todo el tema de recría de novillas, que ahí hay una pequeña nube, muchos ganaderos que no sabemos más o menos a la hora de echarle el toro, de no echarle el toro, la alimentación, y la verdad que ha sido muy interesante y ha apuntado muchas cosas. Bueno, esa presentación queda a vuestra disposición, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues si quieres te lanzo algunas de las preguntas que han escrito durante la presentación. Que sea fácil, Javier, que ya son las 7, que sea fácil. Bueno, precisamente con lo que comentaba también Javier respecto a las novillas, ¿no? Nos plantean la duda de, bueno, tú ya has dejado claro que es más importante el periodo de destete hasta los 15 meses, ¿no? Hasta la posible inseminación. Pero nos plantean el manejo de la alimentación en esa fase, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y también relacionado con el tema de lotes que comentabas, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo alimentar a la novilla por separado o cuándo la puedo integrar en el lote de vaca? Y si sería recomendable también hacer un lote, digamos, de preparto para novillas. Yo intentaría mantener las novillas separadas hasta la primera cubrición. Claro, sabemos que en la segunda cubrición todavía tienen algo de crecimiento, pero quizá ya sería rizar el rizo. Pero al menos hasta la primera cubrición para poder hacer al menos testajes de peso, ver si voy en el buen camino. Vale. ¿Incluyendo entonces una alimentación preparto para ese lote de novillas? No, ahí una alimentación preparto no, porque ahí la alimentación sería más ir a buscar ese objetivo de peso. Si nosotros estamos ganando en peso, porque claro, las vacas no podemos mirar si ganamos en peso. Como estamos ganando en peso y nos acercamos a esa velocidad de crecimiento y peso objetivo, ya se presupone que esa alimentación preparto la estamos haciendo bien. Vale. Correcto. Otra pregunta también en la que has hecho bastante hincapié, que es la condición corporal. Y la pregunta es concretamente, no sé si, hombre, eres capaz de dar el dato, pero sí por lo menos la importancia de cuánto nos costaría subir un punto de índice corporal. Entiendo que si lo hemos perdido más de lo que esperábamos, ¿no? A ver, siempre es mucho más fácil, es mucho más caro recuperar el punto de condición corporal que perderlo. Perderlo se pierde relativamente fácil. Recuperarlo cuesta. Claro, ¿cuánto puede costar? En tiempo, porque en dinero no lo voy a poder justificar. Pero en tiempo, dependiendo un poco de la ración y dependiendo, claro, dependiendo de cuándo quiero recuperar ese punto de condición corporal. Si ese punto de condición corporal yo lo quiero recuperar en vacas que ya no están lactando y son vacas pues que meramente están a mediados de gestación, pues a lo mejor en un mes lo recupero. Pero claro, si son vacas que están lactando, que están en el pico máximo de leche, que yo he visto que he perdido muy rápido la condición corporal y quiero recuperarla, ahí voy a tener una transición mucho más larga. Ahí quizá necesite 3 meses. Pero claro, depende de muchísimos factores. O sea, aquí he dicho algo por decir, ¿no? Pero depende de muchos factores. Sí, habría que analizarlo en cada explotación en concreto. Sí. Claro. Unido a esto, y enlazo con una de las preguntas del aforo, relacionado precisamente con la calidad del forraje, porque muchas veces en el diseño de la alimentación, en el programa de alimentación, contamos con el concentrado pienso complementario que no haga falta, y hay veces que se nos olvida que el campo no está igual todos los años, ¿no? No. Entonces, la influencia de esa calidad
y también del diseño de comedero, tanto en longitud como, bueno, si son pajeras, techadas o no, o la disposición un poco dentro de la finca. Bueno, eso, importancia del forraje y de comedero. Eso nos daría para otra charla, si acaso, otra charla para hablar de instalaciones. Apunta algo para dar un poquito de... Bueno, a ver, en el tema del forraje, evidentemente toda la nutrición tiene que estar supeditada a la riqueza del forraje que hay en el campo. Por lo tanto, en muchos casos yo voy a tener unos factores estables. Si puedo recoger un heno, este heno que yo analice va a ser estable durante todo el año. El concentrado, taco, etcétera, va a ser estable todo el año, y yo lo que voy a tener que ir evaluando es esos cambios a nivel de pasto en el campo. Claro, hay una curva clara, que es la curva de agostamiento, que es un poco lo que decíamos, cómo el pasto se va agostando y va perdiendo su riqueza en proteína, en energía. Ahí es donde yo tengo que aumentar el suplemento de heno para ir pudiendo mantener esa condición corporal. Pero claro, eso dependerá una primavera con una gran pluviometría, pues tendré que suplementar menos. Pero claro, la manera de eso poderlo ir midiendo es viendo yo cómo me evoluciona la condición corporal. Pero está claro que me puedo anticipar y que debo anticiparme. Y yo creo que iba por aquí también el tema, y que está claro que el concentrado taco que suplementemos tiene que adecuarse a esa base forrajera, no al revés. Precisamente había otra pregunta que iba al hilo Eso es claro. Preguntando por niveles de proteína del taco, como tú le llamas, o del nivel de energía, ¿no? Niveles de proteína tienes tacos desde el 20% proteína al 15% proteína. Otro cajón que podemos hablar es tacos con urea o sin urea. Ese sería la siguiente pregunta. Otro cajón. Entonces, el otro cajón es tacos con más energía o menos energía. Dependerá de qué base forrajera yo tenga. Yo, por ejemplo, oye, pues este ganadero tiene ensilado de maíz. No es común, pero tiene ensilado de maíz. Voy a necesitar un taco un poco alto en proteína, pero puedo ahorrar energía, porque los almidones que me vengan del ensilado del maíz me va a dar mucha energía. O es que no, yo lo que tengo es heno de alfalfa. Heno de alfalfa mayoritariamente me va a dar proteína. Yo aquí voy a necesitar un taco, pues un 14-15%, por ejemplo, de proteína, pero voy a tener que ir a 0,8, 0,9 unidades forrajeras leche. Claro, los tacos están diseñados un poco... yo tengo que adecuar el taco a esa base forrajera, a ese heno, a ese ensilado, a esa alfalfa, no al revés, jamás. Tema de la urea, porque me imaginaba que iba a salir más o menos la pregunta. La urea no es ni más ni menos que una fuente de nitrógeno. Es una fuente de nitrógeno que permite a la flora ruminal, a esa flora ruminal, atacar rápidamente a realizar rápidamente síntesis de proteína y poder atacar a ese forraje menos digestible. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Hombre, yo tengo forraje verde, tengo un forraje muy palatable, con mucha fibra neutrodetergente y poca fibra ácido detergente. ¿Es necesaria la urea? Te diría no. No es necesaria. No le va a hacer ningún mal, pero no es necesaria. Ostras, estoy en una fase de pasto muy agostado, con alta fibra ácido detergente. Estoy ya a finales de verano, con mucho agostamiento. Yo ahí siempre recomendaría un pasto con algo de urea, porque esa fuente de nitrógeno me permitirá que ese microorganismo tenga tanto energía, que vendrá por otro lado, pero sí una fuente de nitrógeno para sintetizar proteína y ser capaz de atacar a esa fibra que es mucho menos digestible. Por lo tanto, la urea es buena o es mala, ni per sí no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que se justifica más en unos momentos que en otros. Forraje muy verde, forraje muy palatable, ensilado de maíz, no se justifica. Se puede usar, no se justifica. Forraje muy agostado,
de esa yo utilizaría siempre urea porque aumentaré esa capacidad, incluso la urea en esos casos es capaz de aumentar esa capacidad de ingesta de la vaca. Porque claro, nosotros hablamos de 15 kilos de cantidad de ingesta, pero no es lo mismo esa capacidad de ingesta de promedio en pasto verde que en una paja. En una paja 15 kilos le va a costar. Está claro. Otra pregunta, yo creo que enlaza varias de las cosas que has comentado, que aglutina el uso de tolvas protegidas para los terneros lactantes, tanto como por la fase en sí de crecimiento de novillas como en reducir el anuestro posparto. Yo eso estoy de acuerdo. Eso hay todas las pruebas que se han hecho de comederos protegidos salen favorables. Salen favorables por dos lados. Por un lado, porque aumenta la velocidad de crecimiento del ternero, por un lado, y porque la vaca pierde menos condición corporal. Entonces, la vaca es capaz de entrar en celo y quedar gestante antes, porque tiene menos movilización de reservas. Por lo tanto, eso está muy demostrado. Incluso, claro, también está demostrado otra cosa, es que el manejo nos lo permita, es un destete precoz a los 2 meses. Claro, eso estamos ya rizando el rizo porque ya necesitas unas instalaciones, no sé qué. Pero claro, si tú destetas el ternero a los 2 meses, tú casi te puedes asegurar una fertilidad mucho más alta y un anuestro mucho más corto. Otra cosa es que eso me llegue a ser económicamente interesante. Eso ya es otra historia, porque oye, si la vaca, con el forraje que tiene, etcétera, me mantiene un ternero hasta los 6 meses, aunque sea con un poco de ayuda, a lo mejor eso es más interesante económicamente. Vale. Y ese crecimiento, perdón, sí, y ese crecimiento de ese becerro con un destete precoz a los 2 meses, ¿no será igual que cuando se desteta con 5 o 6 meses? Bueno, ahí vas a tener que dar una alimentación mucho más seleccionada, por decir de una manera, pero sí vas a poder conseguir una velocidad de crecimiento alta, ¿eh? Sí lo vas a poder conseguir, ¿eh? Vale. Otra cosa es que hagamos los números y digan, mira, ¿sabes qué? Económicamente quizás si tengo que empezar a utilizar starters muy lacteados, no sé qué, no sé cuántos, quizá no me interese, porque la vaca tarde 10 días más de entrar en el celo, esto no lo voy a ahorrar yo con lo que me estoy gastando por el ternero. Pero eso sí es viable, porque a nivel, fíjate que haciendo ya, pues bueno, no me gusta hacer las comparaciones, pero bueno, cuando recibimos, por ejemplo, en cebaderos, si hay un ternero malo per sí, es el frisón. Y en los cebaderos recibes frisones pues de 40, 45 kilos, que tienen 2 semanas, 3 semanas, y esos terneros de 40 kilos a 120 kilos, pues consigues velocidades de crecimiento de 1,1, 1,2. Por lo tanto, claro, estos terneros se te habrán comido 250 kilos de pienso, es un negocio totalmente distinto, pero sí es viable. Nos preguntan un poco en fase, vamos, en relación a fase de preparto, que yo creo que ha quedado bastante claro que es de la más importante, ¿no? En cuanto a la vaca. Nos dicen que en los 3 últimos meses el ternero coge más peso si se le aprieta la comida a la vaca, lo leo literal, sobre todo si antes ha estado un poco escasa, ¿no? Coincide con esto del preparto. Lo que entiendo que para tener una adecuada fase o un lote de preparto, ¿necesitaríamos hacer ecografía, Joan? Hombre, si se hace ecografía, chapó. Pero claro, normalmente sabemos que las parideras nos vienen más o menos agrupadas. También podemos intentarlo hacer así. Claro, si hace ecografía, perfecto, porque lo tiene al milímetro. Pero bueno, a veces también podemos intentar buscar promedios. Pero claro, nosotros sabemos que los rebaños nos vienen más o menos ajustados. Sabemos después del parto las vacas que nos han ido repitiendo, por lo tanto sabemos las que nos van a venir un poco más retrasadas y podemos también jugar un poco con promedios. Ahora,
¿Hace ecografías? Chapó. Chapó. Sería recomendable, ¿no? Claro. Una de sementales, que no habíamos tenido hasta ahora uno. En el tema de sementales, nos preguntan, ¿deberían tener una alimentación diferente o especial a la de las vacas antes de la cubrición? Bueno, ahí sí, ahí deberíamos dar antes de la cubrición una alimentación un poco más energética y principalmente con ahí el tema de vitamina E, tema de suplementos minerales ahí es importante, más que quizá en una vaca, pero sí se podría llevar a justificar una alimentación un poco distinta en esa fase de preparación para la cubrición. Principalmente porque buscaríamos una alimentación relativamente más energética y porque el balance vitamínico-mineral sería distinto. Vale. En ese caso, por ejemplo, la vitamina E es básica. Selenio es básico. ¿Se podría hacerse vía concentrado o vía suplemento vitamínico? Sí, podrías tener, libremente, claro, dependiendo qué le pueda estar dando. Claro, esa alimentación siempre vendrá determinada cuál es la base de alimentación que yo tengo en mi finca. Que dices, bueno, el semental lo voy a utilizar solo o ese lo aparto, pues entonces se puede hacer un concepto nutricional de algo de forraje y un concentrado, sí. Vale, nos preguntan un poco sobre la fertilidad y en concreto en la raza limusina. Yo abundo un poco en la pregunta, la amplío porque tú sabes que, bueno, tú sabes y yo creo que todos, que la fertilidad, aunque sea poco a poco, va mejorando en España, ¿no? Sí. Los índices que teníamos a nivel Sí. industrial. Entonces, ¿a qué atribuyes tú este aumento del porcentaje de fertilidad en la explotación? Hombre, a ver, porque el sector se va profesionalizando. Oh, no nos equivoquemos. O sea, cada vez a nivel de extensivo, cada vez se va alimentando mejor, cada vez sanitariamente también se está trabajando ya mucho. O sea, ya hay ya mucho programa de vacunación, IBR, BVD en vacuno extensivo se está llevando a cabo. Y esa mejora de manejo nos ha ido permitiendo subir esa tasa de fertilidad. Pero si no recuerdo mal, yo creo que hace 7 o 8 años estábamos en un promedio de un 58-59%. No llegábamos a 60%. Y yo creo que últimamente estamos ya en 66-67%. Pero sí es cierto una cosa, que en algunos casos vemos esa curva de fertilidad. Ante un año climatológicamente muy duro, al año siguiente la fertilidad nos baja un pelín. Es humano, es normal. Pero la tendencia de los últimos años, estoy de acuerdo con el que ha hecho este comentario, es ir subiendo. Porque, a ver, también hay que reconocer que la reposición de novillas también ha ido aumentando. Ahora, claro, o sea, de no reponer, pues bueno, ahora ya tenemos reposiciones del 15%, del 20% quizá, bueno, 5 años quizás sea un poco excesivo, pero entre el 10 y 15% sí puede haber ya reposiciones, teniendo en cuenta una vida promedia de 8 o 9 años. Eso también ha mejorado. La gente ha invertido en sementales también, y eso es claro, cuando hablamos de fertilidad pensamos solo en la vaca. Bueno, el otro muchas veces, por desgracia, nos cargamos a la vaca y el culpable es el macho. En ese sentido somos un poco machistas. Siempre le damos la culpa a la vaca y en algunos casos el problema es el macho. En general se ha invertido mucho, se ha ido invirtiendo. Antes, oye, pues mira, este ternero que parece, mira, este tiene buenas formas, este me lo quedo. No, ahora la gente, en muchos casos, oye, hace inversiones en sementales, mete sangre nueva, por lo tanto, todo eso ha ido influyendo. La edad media también del rebaño ha bajado, ¿no? Sí, la edad media del rebaño ha bajado, por lo que ha aumentado la tasa de reposición. Eso es. ¿Tú crees que podríamos decir una cifra, lógicamente cada explotación es distinta, pero pensar en un 80% en tu explotación es descabellado de media? ¿A cuánto tiempo? Si me lo dices de aquí mucho tiempo, como estaré jubilado, me mojo, si no, no. Te hablo de cada explotación individualmente. Sí, hombre, yo creo que es un objetivo que nos deberíamos marcar. Deberíamos marcar.
sea, a ver, ¿Y cuál sería el primer paso para mejorar la fertilidad en tu explotación? Bueno, yo creo que revisar aspectos de manejo y aspectos de alimentación. Y hacer control de machos. Esos serían los 3 primeros pasos que yo haría. Vale. Pues creo que hemos satisfecho casi todas las preguntas. Javier, si te viene algo a la cabeza que antes que concluyamos. Ahora mismo yo creo que estamos solucionando muchos problemillas que tenemos en casa. Por lo menos yo. Me alegro que haya servido para algo, que sea un poco de interés. Sí, yo creo que sí, y a muchos de los ganaderos seguramente que también. Bueno, una pregunta que se nos escapa, pero si no os parece mal, como colofón, nos preguntan por el mercado. ¿Cuándo crees que se equilibrará oferta y demanda en España? Con esa la tiramos y hacemos de futuro. No, ahí me voy a mojar un poco, venga. Porque yo creo que el mercado va a cambiar, ¿eh? Bueno, algunos estarán contentos con la PAC, hay otros que no lo están contentos. Me imagino que ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Claro, como vendedores de pasteros, yo creo que el mercado en los próximos tiempos quizá vamos a sufrir un poco. Lo digo por 2 aspectos y a lo mejor me equivoco. Primero, por un problema sanitario que ha habido, Turquía está cerrado. Y Turquía está cerrado, no voy a decir por los siglos de los siglos, pero va a tardar años. Y Turquía era un importador nato de terneros de menos de 300 kilos. Por lo tanto, eso movía el pastero. Por otro lado, teniendo en cuenta por la reforma de la PAC, la adecuación, la PAC 2021-2022, en la que el cebadero intensivo mayoritariamente va a perder los derechos históricos. ¿Por qué? Porque en el decreto ley, esos cebaderos intensivos que tenían los pastos alquilados por toda España, antes esos pastos podían ser utilizados por un tercero. Ahora no. Ahora son los propios animales del cebo los que tienen que utilizar este pasto. Claro, eso hace en muchos casos el tema prácticamente inviable. Por lo tanto, podemos prever un ligero retroceso en la producción. Cuantificarlo me va a costar mucho. Bueno, me va a costar mucho, no, es imposible, ¿no? Entonces, vamos a ver quizá el crecimiento en cebo de algunos integradores, eso seguro. Yo creo que la producción bajará. Para ustedes quizá también se pueda abrir un poco la oportunidad de, bueno, yo voy a hacer cebo en origen, porque eso va a seguir estando muy incentivado por la PAC, y quizá eso me pueda interesar, porque quizá no pueda vender ese pastel a 700 euros como lo he llegado a vender. A lo mejor me equivoco, quizá no lo pueda llegar a vender, pero sí el precio de la carne puede estar mejor. Porque en global yo creo que la producción, por esos factores, creo que puede disminuir un poco a medio plazo. No a corto plazo, pero sí a medio plazo. Es una opinión que me sabe mal que esté grabado porque eso queda. Pero bueno, nos hemos mojado un poco. Vale. Bueno, yo creo que entiendo, respondido a todo lo que nos presentaban. Yo creo que ya es hora, hemos previsto como mucho 1 hora y media y cumplimos ahora ese tiempo. Así que agradecerte, Joan, tu intervención y tu magnífica respuesta a las preguntas del foro. Agradeceros a vosotros la organización y la atención. Y poco más, te dejo, Javier, si quieres despedir un poco el evento y nos combinamos para otra ocasión cuando lo creáis oportuno. Muchísimas gracias, Javier, Joan, por esos consejos y esas charlas que nos habéis dado, que la verdad que creo que va a ser muy interesante para todos y esperemos que podamos repetir este ratito tan bueno que hemos echado respecto a otra vía como puede ser reproducción, ¿vale? Y muchísimas gracias por atender. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.